escucha? ¿Ahí? Sí. Buen día, es un gusto poder volver a nuestra provincia y compartir esta serie muy interesante, Iglesia es urgente, y hoy, esta mañana toca avanzar. Y preparé ahí un power para que vayamos viendo, y nuestro estudio va a estar basado en el libro de Hebreos, así que ahí en Hebreos capítulo 6 pueden, si quieren, ir abriendo y vamos a ir hablando acerca de este tema que es avanzar. Pero antes de continuar con el tema, vamos a orar y esperar que el Señor nos esté hablando a nuestro corazón, y también agradecer porque hoy también venimos a recordar lo que Él hizo por amor hacia nosotros. Así que oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana podemos alabarte, Señor, recordar lo que tú hiciste, Padre, y te pedimos que nos estés hablando esta mañana en este tema tan puntual, la urgencia de avanzar, Señor, de avanzar en la vida cristiana. Rogamos que tú nos estés hablando en tu palabra, Señor, y que bendigas este tiempo también para recordar lo que Cristo hizo por nosotros a través de estos símbolos. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí vemos que hay como un zigzag. Y la idea que tuve cuando hice el tema fue avanzar con la idea de como si fuera una carrera. En la Biblia encontramos que el concepto de avanzar hace como una figura como si fuera una carrera la vida cristiana. Y justamente ahí no es una carrera derecha, fácil, de velocidad, sino que justamente, como vemos ahí, tiene curvas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene momentos, como decíamos hoy, en los que avanzamos, estamos animados, el Señor nos utiliza, pero hay momentos de nuestra vida que tenemos dificultades, problemáticas, pruebas, que a veces nos impide avanzar y nos desanima. Por eso la idea es un poquito avanzar con este concepto. Y Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y vemos ahí que dice, por tanto, dejando ya, vamos adelante, a la perfección. Vamos a ver ahí, sí. Por favor, sigue. Ahí está. El desafío de avanzar. Hebreos capítulo 6, como leíamos. Y ahí está el versículo. Y hay una palabra muy interesante ahí que cuando dice vamos hacia adelante a la perfección, la palabra perfección es madurez, y justamente lo que el autor de Hebreos quería decir es: maduremos en nuestra vida espiritual, vayamos adelante, crezcamos en nuestra fe en Dios. Y esa palabra vamos adelante en griego es ferometa, y quiere decir alguien que es llevado hacia adelante. Esta palabra se usaba cuando estaban en la escuela, iban aprendiendo y ya pasabas al siguiente año. Estaban diciendo ferometa, dale, ya podés avanzar al siguiente nivel. Y eso es justamente lo que el autor de Hebreos les quería enseñar a estos creyentes, que era tiempo de avanzar, de ya, como dice ahí, dejando los rudimentos, dejando los principios de todo lo que habían aprendido de Cristo, dejando ya eso, el fundamento, que es la base, como vamos a ver ahí. En la imagen no se nota mucho, pero es como están poniendo los cimientos, y justamente sobre la base, los cimientos de la fe cristiana, se ponen una vez para seguir construyendo el edificio, el templo, ¿no? Se ponen una vez, y eso era justamente lo que el autor quería estarles como animando y exhortando a esos hermanos, que la fe que ya tenían en Cristo, su fundamento, no tenían que volver a seguirlo poniendo, sino que tenían que seguir avanzando y creciendo en
en la vida cristiana. Recordamos que hebreos eran creyentes que habían arrancado bien la carrera, cuando eran perseguidos predicaban, se jugaban por el Señor, pero ahora en esta situación donde él está escribiendo, eran personas que por todas esas problemáticas que conllevaba ser cristiano, en esa época se estaban desanimando. Eran personas que estaban quedándose estancadas en la vida cristiana. Y Pablo en Filipenses tiene el mismo concepto. En el versículo de Filipenses, vamos a Filipenses, pero mantengan Hebreos. A ver, Filipenses, capítulo 3, del 13. También tiene ese mismo concepto hacia los filipenses. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y ahí me gustaría que de ese versículo podamos pensar en tres cositas que tenía Pablo en mente. En primero, una cosa hago, dijo. Y claramente Pablo tenía el objetivo claro. Sabía hacia dónde quería llegar. Su objetivo era llegar hacia la meta, hacia Cristo, llegar a ese momento donde esté en el tribunal del Señor y lo premie por todo el esfuerzo y por todo lo que había hecho para Él. En otro versículo, en 1 Corintios, a ver, voy a buscar 1 Corintios 9, creo que es 9:27, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Claramente Pablo también sabía que en esta vida cristiana podía ser eliminado, pero eliminado no de la salvación, no estaba hablando de la salvación, porque claramente nosotros entendemos que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios y no la podemos perder, sino que Pablo está hablando de justamente ese momento cuando iba a encontrarse con Cristo. Pablo no quería que ese momento donde él se encuentre pierda todas las recompensas de lo que el Señor podía premiarlo por haber avanzado en esta vida cristiana. Entonces Pablo tenía un objetivo claro, una determinación: llegar a la meta. Dice: lo que queda atrás. Dice: yo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y atrás de ese versículo, unos versículos antes, está hablando justamente de todo eso que había dejado atrás. Y dice en el versículo 7 del capítulo 3: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo sabía que para avanzar tenía que mirar hacia adelante. No se quedaba con lo que ya había hecho, no se quedaba con los logros, no se quedaba con lo que Dios había hecho para Dios. Quizá también no se había quedado con su pasado, con los fracasos que él había tenido, sino que tenía su mente puesta en el Señor. Dice que extendiéndose a lo que está delante, sigue diciendo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí Pablo tenía la mente pensando como si fuera una carrera. Y en ese concepto de como si fuera una carrera, ahí esa palabra está significando como ese corredor cuando llega a la meta y se estira y estira todo el brazo, todo para llegar al primero. Ese era el concepto de un esfuerzo, de determinación. Y justamente para avanzar, la iglesia de Nueva Provincia, tenemos que pensar en esfuerzo, tenemos que pensar en mirar hacia adelante, hacia el Señor, no quedarnos con lo que ya hicimos, no quedarnos con quizá algunos fracasos que hayamos podido tener, sino que dejando todo eso atrás, miremos hacia adelante. Y vamos a avanzar un poquito más en esto de avanzar.
Y dice ahí la pregunta, ¿por qué avanzar? Y yo pensaba que también, además de que en estos versículos podemos encontrar eso, ya desde el Génesis podemos ver que Dios llamó a personas para que avancen y para que dejen todo. Por ejemplo, vemos a Abraham cuando fue llamado. Él fue llamado de la tierra de Ur donde estaba. En primer lugar fue llamada toda su familia hacia ir hacia la tierra que él había prometido. Pero la familia, ¿qué pasó? Se quedó en otra tierra, pero aún el llamado estaba. Y Abraham por fe, sabemos en Hebreos, que dice que fue por fe que dejó todo para seguir al Señor. Así que vemos que Abraham ya había sido llamado a avanzar, a dejarlo todo. También vemos en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, ellos también fueron llamados a salir de esa tierra por lo que Dios les había prometido. Y hoy somos iglesia. Y la palabra iglesia viene de iglesia, que quiere decir llamados afuera. Y justamente eso es lo que también el Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos que ser llamados afuera, que a predicar el Evangelio y a bautizar y a enseñar todas las cosas que nos enseñó, como dice en Mateo capítulo 28. Vamos más adelante y vamos a 3 cosas por las que avanzar. En primer lugar, ahí vemos que es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que avancemos. Filipenses 1:6, ahí dice, vamos a buscarlo, dice, estando persuadido de esto, o sea, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero contarles una historia que con este versículo me pareció muy interesante, pensando justamente en esto de que Dios comenzó una obra en nosotros. Y cuenta la historia de un maratonista, alguien que ganó justo una carrera, y cuenta la experiencia de cuándo fue su comienzo, cuando empezó a correr en estas carreras, y dice, la primera vez que corrí iba todo bien, hasta que en un momento de la carrera me caí. Mi pierna no aguantó la exigencia de lo que era, pero miré a mi padre alentándome en la tribuna y me decía, vamos hijo, levántate, vos podés. Así que me levanté y empecé a esforzarme en alcanzar al último corredor que tenía en mi vista. Tenía que adelantarlo y lo logré. Entonces lo pasé, pero volví a caer de vuelta. Miré hacia la tribuna y ahí estaba mi padre alentándome nuevamente sin parar. Así que me levanté de vuelta, me esforcé por intentarlo una vez más, pero fue inútil, me volví a caer. Miré hacia la tribuna y mi padre ya no estaba. Pensé que ya lo había arruinado todo y mi padre se había ido. Hasta que pronto escuché una voz más de cerca que me decía, vamos hijo, levántate porque tienes que llegar a la meta. Mi padre me acompañó durante la carrera hasta que alcancé la llegada. Mi padre me abrazó y me dijo, te felicito hijo, hoy has ganado. Y él le preguntó por qué si en realidad salí último. Y él dijo, le ganaste a tu peor enemigo, le ganaste a vos, luchás contra vos mismo y ganaste, porque pudiste llegar a la carrera. Y va a haber otro día en el que puedas ganarles a otros y llegarás primero. Y ese fue el testimonio de esta persona, en el que después siguió corriendo y ganó. Y este versículo lo relacioné con esto porque justamente el Padre, así como ese corredor, es Dios con nosotros. Dios con nosotros cada día nos está diciendo, volviste a caer, levántate y seguí corriendo porque un día llegarás. No importa si otros van más adelante que vos, no importa si otros van atrás, pero vos tenés que seguir corriendo. Y el que comenzó la buena obra, la obra de la salvación, en el que somos por gracia hijos de Dios, por medio de la obra de Cristo, el que comenzó esa obra dice que la perfeccionará. Y qué bueno saber que Dios
no solamente la comenzó, sino que nos va a estar acompañando y alentando cada día a terminar la carrera. Ahí hay una frase, no sé si se lee, de Charles Spurgeon, que dice: aunque podamos tener caídas o tropiezos en nuestra vida cristiana, Dios nunca nos abandonará, sino que nos guiará y nos perfeccionará hasta el día final. Qué bueno saber que el deseo de Dios es que hoy, esta mañana, nos está diciendo: avancemos. Y no solamente porque es el deseo de Dios, sino también es la voluntad. En 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer unos versículos. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradados a Dios, así abunde más y más. Justamente esas palabras también de Pablo hacia los tesalonicenses, de seguir avanzando y de seguir creciendo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. No solamente es el deseo, sino también la voluntad de Dios, que empecemos en este proceso de santificación. Y ahí la definición de santificación es un proceso por el cual me alejo cada vez del pecado en mi vida, en el que implica abandonar hábitos pecaminosos para practicar la obediencia a la palabra de Dios. Y justamente también el deseo de Dios es que avancemos en su obediencia, en que sigamos creciendo en la fe, apartándonos del pecado. Justamente es lo que Dios desea de nosotros, que nos rescató y que en Él también dice que es un Dios santo, así como Él es santo, ser vosotros también santos. Y por último, ¿por qué avanzar? Vemos que también hay una urgencia de cumplir el mandato de Dios. Como hablamos hoy, somos iglesia, estamos llamados a salir afuera. Mateo 28:19, un versículo que todos conocen, dice: por tanto, ir y hacer discípulos. Y ese ir implica un movimiento, implica un accionar. Es una palabra que implica una acción, un continuo estar moviéndote, ¿no? Como no quedarse estancado, no quedarse cómodo, sino salir. Y ahí vemos también un versículo en 1 Corintios 9:16 que nos habla un poco de la pasión que tenía y de la necesidad y urgencia que sentía Pablo de compartir el mensaje. Y dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahí vemos realmente la pasión de Pablo y entendiendo que era una urgencia predicar el mensaje del Señor. Y debemos avanzar para cumplir este mandato. Otro versículo en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Si la iglesia no avanza y no predica el Evangelio, muchas personas no tendrán la oportunidad de creer en Cristo. Por tanto, es una responsabilidad y urgencia de poder avanzar en la predicación del Evangelio. Ahora vimos 3 puntos por los cuales avanzar, pero ahora también déjame decirte que hay peligros que nos detienen en esta vida cristiana y nos impiden avanzar. Vamos a ver 2 de ellos. Y ahí vemos un corredor que está ahí tirado en la carrera, quizás ya se cansó de correr o dijo: bueno, me acuesto un rato y después sigo corriendo, pero vemos ahí que dejó de correr, ¿no? Y a veces en la vida cristiana nos pasa eso, como que aflojamos, veníamos bien, pero a veces, como decíamos hoy, las circunstancias, las pruebas, las dificultades que podamos llegar a pasar, quizá también a veces los problemas que tenemos con alguien dentro de la iglesia o en la familia nos impiden avanzar y nos quedamos ahí estancados. Y ahí hay
hay un concepto que dice infantilismo crónico y lo leí en un libro y me pareció muy interesante porque hablaba del síndrome de Peter Pan, que es algo que los psicólogos estuvieron hablando mucho en esta época, y dice justamente, el que sabe la historia de Peter Pan sabe que era una persona, un personaje de Disney que vivía en el país de nunca jamás y él nunca quería ser grande, quería siempre vivir siendo un chico. Y justamente hablando de este concepto, los psicólogos dicen, estas personas, leo la definición, es una persona que rehúsa crecer, queriendo ser niño toda la vida. Son dependientes, rechazan el compromiso, prefieren diversión y sin responsabilidades, son egoístas, reaccionan exageradamente cuando no obtienen lo que quieren, se ofenden rápidamente si no cumplen con sus expectativas, se enojan, son rebeldes y negativos. Yo cuando leía esta definición, el libro decía, hay que evaluarnos como cristianos, porque muchas veces, este síndrome de Peter Pan puede estar dentro de nosotros. Y justamente este es uno de los peligros que a veces uno puede llegar a correr. Y vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 5, volvemos a Hebreos y ahí vamos a leer unos versículos hablando justamente de que algunos creyentes seguían necesitando de leche espiritual, como dice ahí. Y ahí vemos el primer peligro, inmadurez espiritual, que leemos en Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y ahí justamente les estaba hablando a estos creyentes de que tenían esta inmadurez espiritual. Se habían estancado. ¿Y cuál era la causa de esto? Vamos a ver ahí la palabra clave. Ahí vemos, la causa de la inmadurez fue como dice en el versículo 11, habéis hecho tardos para oír. Justamente eso era lo que le había pasado a estos creyentes. Ahí sí, está la definición, dice en el griego es la palabra notros, que es la palabra torpe para entender. En otro versículo de Hebreos, esa misma palabra se usa para pereza. Y encerrando el concepto de la palabra, quiere decir que estas personas no era que les faltaba intelecto o comprensión para seguir avanzando, sino que estas personas lo que había pasado es que ya no tenían la actitud correcta para aprender. Y esto era lo que había pasado, que ya no tenían ganas de aprender de la palabra de Dios. Se habían desanimado y ya las cosas de Dios para ellos no le habían parecido importantes. Esta palabra es como, el concepto de la palabra hace como referencia a cuando un alumno no tiene ganas de aprender, cuando está en la escuela y dice, vino el profesor pesado y no lo escucha. Esa era la misma palabra para explicar esto, ¿no? Justamente estos creyentes ya no tenían ganas de aprender y por eso seguían estancados para poder avanzar. El profeta Jeremías en el capítulo 6:11 también les habla al pueblo por tener una actitud similar. Dice, he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les oprobio, ya no se deleitan en ella. Y ahí vemos que los oídos cerrados vienen por resultado de una persona que no se deleita en la palabra de Dios. Y este es el primer peligro que podemos correr como cristianos en esta carrera, ¿no? Ya no tener ganas de seguir aprendiendo y no seguir deleitándonos de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, de lo que Dios puede hablarnos.
Así que la pregunta es para evaluarse, ¿cómo está mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Perdí el interés? ¿Tengo ganas de seguir aprendiendo de Él? ¿Dios me sigue hablando a mi vida? Que este peligro puede hacernos de reflexión para poder analizarnos y evaluar cómo está nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, no solamente perdían tenían inmadurez, sino que también ahí vemos en 1 Corintios 3, 1, 3, que Pablo les dice a los corintios también que eran niños, pero por otras razones. Dice ahí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Y justamente puse la imagen de... Hagamos como que la carreta es una iglesia, ¿no? Y ahí vemos hermanos que entendieron el mensaje de hoy, ¿no? Y se pusieron a avanzar. Dijeron, bueno, es verdad, hay que avanzar, la iglesia tiene que avanzar, es una necesidad. Y ahí hay dos hermanos que están avanzando, pero hay dos que están sentados. Y esos son los que justamente, como hablábamos recién, perdieron el interés de seguir creciendo. Y en vez de estar avanzando, se quedaron ahí. Y para los que quieren avanzar, les hace más peso. Pero ahora justo lo que está hablando de Pablo a los corintios, son de hermanos que, como el de atrás, intentan frenar, no están edificando, no están queriendo, en vez de avanzar y lograr que la iglesia avance, al contrario, intentan como tirar para atrás lo que el Señor quiere hacer y quiere obrar en la vida de cada uno. Y ahí vemos, ¿no?, que cuáles eran los problemas. Dice, sois carnales. Y el resultado de llevar esa vida carnal estaba provocando que en la iglesia haya división, haya celos, haya conflictos. Y como resultado no había unidad, no había un cuerpo que se esté edificando. Y el Señor también nos tiene que animar, y es lo que quiero compartirles, hermanos, de que evaluemos cómo está nuestra vida, si somos de los que estamos tirando de la carreta y avanzando, o somos de los que estamos retrocediendo la obra. Por último, el último punto, vamos a ver que hay que avanzar para llegar, ¿no? Y parece algo muy lógico, pero es cierto que hay que avanzar para llegar, porque en esta carrera cristiana no importa muy bien cómo empezaste, sino cómo vas a terminar, ¿no? Y quién va a llegar a la meta y cómo va a llegar, ¿no? Y ahí en Hebreos 12, vamos a volver a Hebreos, con las últimas palabras finales del autor de Hebreos, ya le está dando los consejos finales. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que ahí vemos que dice, por tanto nosotros también, nos está haciendo parte de correr esta carrera de la fe cristiana y avanzar.
Dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, y ahí habla de personas que ya corrieron la carrera y que ahora nos están mirando y están siendo testigos de lo que nosotros estamos haciendo. Algunos dicen que estos testigos son los ángeles que nos están viendo, otros dicen que son todos los autores del capítulo 11 que corrieron la carrera por fe, pero tenemos personas que nos pasaron la posta, esa es la verdad, y tenemos que correr la carrera ahora nosotros. Y dice, en primer lugar, que debemos despojarnos. Entonces, para ganar y para llegar y ganar primero tenemos que perder. Y ahí habla de dos palabras, en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Y justamente la palabra despojarse era cuando el corredor se estaba preparando para la carrera, se sacaba el menor peso todo para poder correr con facilidad la carrera. Y justamente ahí habla de eso, la distinción entre el peso y el pecado. Y Pablo en 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y justamente el peso habla de algo externo, de algo que te está estorbando para correr. No porque quizás sea malo en sí, sino que te está estorbando para correr. Vemos también el versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y justamente hay cosas en la vida que no tienen nada malo, pero quizás la intención o el momento sí puede serte de tropiezo para seguir corriendo. Eso es para analizar, hermanos, qué cosas en nuestra vida nos están impidiendo correr y avanzar en la carrera. Quizás puede ser una amistad, quizás puede ser algo que estamos haciendo en nuestra vida, un hábito, algo que quizás estamos viendo. Analicemos y que podamos sacarnos el peso de encima para seguir corriendo. Y ahí dice otra palabra, pecado. Y justamente habla de un pecado no en particular, sino un pecado en general. Y dice que nos asedia. Y la palabra asedia, esa palabra, es euperistatos, que se traduce que fácilmente nos enreda o que nos acosa por todas partes. Y sabemos que el pecado está a la puerta. Y sabemos que nos está alrededor buscando a quien devorar es Satanás. Él va a ser el primero que cuando estemos distraídos nos va a caer en tentación, ¿no? Por eso hay que estar también enfocados y atentos para no caer en pecado y también desanimarnos y quedarnos estancados en esta carrera. Y por último, y pensando un poco también en los símbolos y en la cena del Señor, vamos a ver que para llegar ahí, vamos adelante, poner los ojos en Jesús, como dice ahí. La forma de llegar y ganar es teniendo los ojos puestos en Jesús. Y ahí está muy buena esa palabra ahí, porque teniendo el concepto de carrera de cómo era en esos tiempos, aquel que te daba el premio y que era el juez de cómo veía que habías corrido, era alguien que ya había corrido antes y era el que te daba el premio. Esa persona estaba al final de la meta y cuando el corredor ganaba, era el que te premiaba. Y justamente sabemos que Cristo fue nuestro ejemplo, como dice ahí, el autor y consumador de la fe. Él mismo fue el ejemplo de cómo correr la carrera cristiana. Él mismo fue el que nos dejó las pisadas para que corramos con la carrera. Y dice que tenemos que poner puestos los ojos en Jesús, porque Él está ahí en la meta, esperando a que nosotros sigamos avanzando y lleguemos hacia su encuentro. Y vamos a ver dos actitudes que Jesús tuvo para llegar a la meta. Y dice que tuvo puesto el gozo delante de Él. ¿Y cuál fue el gozo puesto delante de Él, de cual Él sufrió la cruz? ¿Cuál fue ese gozo que hizo que Él sufra la cruz?
y justamente fue nuestra salvación. Cristo, el amor y todo lo que entregó incondicionalmente fue por amor hacia nosotros. Isaías 53, 11, a buscarlo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y justamente habla del Señor cuando estaba sufriendo en la cruz. Y Él vio el fruto de su alma y quedó satisfecho, al saber que Él dijo, consumado es, la obra está acabada, está completa, cumplió la voluntad del Padre, y hoy podemos venir acá, tener comunión, escuchar de su palabra, tener una esperanza gracias a lo que Cristo hizo. Y esa debe ser nuestra mirada, tener los ojos puestos en Él y saber que un día estaremos con Él, ¿no? Y por último lugar, menospreció el oprobio, dice. La cruz era en ese momento la muerte más vergonzosa por todo el castigo que sufrías antes de ser colgado, como sabemos lo que sufrió Cristo, por las burlas y todo, y la más cruel. Pero Jesús aún dice, menospreció el oprobio, no le dio tanta importancia a la vergüenza y soportó la cruz por amor hacia nosotros. Y eso, hermanos, es lo que nos tiene que impulsar a correr, a analizar cuánto amor nos tuvo el Señor, y gracias a que hoy estamos, gracias a Él, hoy en esta iglesia y compartiendo y haciendo memoria de Él, todo es gracias a Él, todo es gracias a lo que hizo Cristo por su amor incondicional hacia nosotros. Y ese es el ánimo, iglesia, que tenemos que tener cada vez que nos caemos, cada vez que tropezamos, cada vez que nos quedamos estancados. Miremos al Señor y miremos todo lo que Él hizo por nosotros para seguir corriendo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque aun cuando estábamos lejos, Señor, en pecado, y Señor, no te amamos, aún dice tu palabra que tú nos amaste primero. Tú, Señor, te entregaste por amor hacia nosotros, Señor, cuando sabiendo que aún te fallamos, tú, Señor, eres fiel. Qué bueno es saber, y te damos gracias, Señor, porque menospreciaste lo oprobio y fuiste a la cruz, Señor, por amor hacia nosotros. Pero qué esperanza tenemos también de poder seguir corriendo esta carrera, poniendo los ojos en ti, Señor, y saber que un día estaremos delante de ti, donde sabemos que tú nos premiarás por haber llegado hasta el fin, Señor. Que ese sea nuestro aliento en esta mañana y nuestra meditación. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.